Hoy está lloviendo mucho, así que es un día genial para intentar encontrar fantasmas en una casa japonesa. Jejeje. Escaleras japonesas que dan mal rollo. OMG, ¿cómo cuesta subir esto? ¿Qué hay ahí? Bienvenidos a mi casa. Hay un perro por aquí que es que se mete en la cámara porque le sale la idea de... Ya está. No es un panda gigante, es mi perra, con su enorme trasero. ¡Yay! En fin, vamos a empezar, ¿sí? Hoy os voy a hablar de... fenómenos paranormales. En fin, son anécdotas extrañas que me han ocurrido en Japón con fantasmas, ¿vale? Con fantasmas, entre comillas. Os explicaré, es un poco extraño. La cosa es que hoy está lloviendo un montón. Quería hacer un vlog en la calle, pero no puedo salir porque está lloviendo mucho, así que va a tocar hacer vlog en la casa, ¿vale? Es así la vida, a veces pues quieres salir y no puedes, no pasa nada, hay que continuar viviendo. En fin, pues cuando vivía en Tokio, vivía en una residencia de estudiantes gigantesca y era la primera vez que vivía sola en mi vida. Realmente no vivía sola porque tenía una compañera de piso, ¿vale? Pero la cosa es que a mí siempre me han gustado las películas de terror japonesas, ¿vale? Como La Maldición y todo esto. Cuando ves una película japonesa en tu casa, en España, pues no da tanto miedo porque es una casa japonesa, son fantasmas japoneses, no van a coger un avión para ir a matarte, obviamente. Entonces es como, ¡guau! ¡Qué miedo! ¡Qué ilusión! Pero cuando se acaba la película, ya está, normalmente. El problema es cuando ves una película japonesa en Japón, en una casa japonesa, con sonidos japoneses y ruidos de fantasma japonés. Porque si sabéis, los fantasmas japoneses de las películas de terror hacen ruidos como... ya, ¿sabes? Como ruidos de casa japonesa, como... o bajar las escaleras, cosas así. Y hacen... A ver, Rita, estoy bien. ¿Pero por qué haces ruido? Cuando vivía en Tokio, vivía en una residencia de estudiantes, ¿vale? Era la primera vez que vivía sola en mi vida, Pero claro, no vivía totalmente sola, vivía con Kira, que era mi compañera del piso. La cosa es que a Kira le gustaba despertarme todos los días de la misma manera, ya veráis, vas a flipar. Pues teníamos una litera, ¿vale? Entonces ella por la mañana, para despertarme, hacía así. Y yo abría los ojos y claro, me veía una persona así. Y era como, ¡ay, friki, para allá! ¿Sabes? Y a ella le gustaba despertarme así. Entonces, recuerdo que un día que se ve que Kira se fue con su novio y con André y más gente a un mercado de pescado por la mañana, que había que levantarse a las 7 de la mañana y yo dije, paso de levantarme tan pronto y me quedé en la cama durmiendo, ¿vale? Y resulta que estoy tan a gusto durmiendo y de repente noté como que alguien me sacudía, ¿vale? Como, ¿sabes? Como si alguien te cogiera de los hombros y te meneara. Y fue muy raro, ¿no? Entonces, claro, me desperté de golpe, en plan, ¿Kira? Y no estaba. Fue como, ok. Me dio un poco de mal rollo, pero pensé, no sé qué habrá pasado, no sé, a lo mejor es mi imaginación, o a lo mejor estaba soñando, ¿vale? Y nada, me bajo de la litera, me voy a hacer el almuerzo. En la casa que teníamos, en la residencia de estudiantes, hola Rita, en la residencia de estudiantes había como una cocina con muchas mesas y tal, que estaba bien, ¿no? Para almorzar, comer, etc. Entonces yo me cogí mis cosas y me fui a almorzar ahí. Y nada, me voy a la cocina y tal, almuerzo con tranquilidad, todo bien. Y cuando voy a empezar a lavar los platos, ¿vale? Que era, ya ves, un vaso y poca cosa más. Me pongo a lavar y escucho... y yo topé. Entonces mira a la derecha y era un cuchillo enorme haciendo... Me quedé como... ok. O sea, estaba yo sola, ¿vale? Y veo el cuchillo moviéndose. Y entonces, cuando veo el cuchillo, ¿vale? Meneándose de lado a lado, o sea, flipé en colores. Fue como... muy extraño, nunca había visto en mi vida un cuchillo menearse así. Entonces, puedes ver mi cara de... Entonces, a mí lo único que se me ocurrió fue ignorar el cuchillo. Porque pensé, a ver, si realmente hay un fantasma, lo que quiere hacer es llamarme la atención, ¿no? Pero si hago como que no lo veo, pues no está ocurriendo nada realmente, ¿vale? Entonces lo que hice fue ignorar el cuchillo, yo limpiando, y el cuchillo ahí, y yo como, ok, vamos a acabar.
Y entonces intento ir súper disimulada, como no ocurre nada con mi vida, nadie está intentando matarme, tan, tan, tan. Y cuando salgo de la puerta, giro, doy 2 pasos y me fui corriendo a mi habitación, como ¡no, voy a morir! Grita, no voy a morir realmente. Oh, no te mueras, mamá, yo te quiero mucho. Ya lo sé, venga, estate quieta. Esta historia podría terminar aquí, pero ese día fue muy extraño. Entonces, voy a mi casa, me tumbo en mi cama como... ¿Qué acaba de ocurrir? No sé, no sé por qué se está mirando el cuchillo. Vamos a intentar ignorar todo esto. A lo mejor pues tiene una explicación lógica. Luego lo podemos debatir con alguien, etcétera, ¿vale? Yo intento siempre ser racional, ¿vale? Y además, como no había nadie, pues todo el mundo se había ido al mercado pues tampoco tenía nadie con quien hablar. Y era por la mañana y la gente de España pues estaba durmiendo, ¿vale? Mis amigos estaban durmiendo, no podía hablar con nadie de estas cosas. Entonces, nada, decidí, vamos a ignorar, ¿vale? La estrategia de ignorar el cuchillo bailingón. Bailador. Y resulta que después, a la hora de comer, abro mi nevera. O sea, yo me fui a la cama, ¿vale? Me fui a dormir, al final me quedé dormida otra vez. Quedan como las 7 de la mañana o así. Me dormí hasta las 10, 11 o así. Me levanto otra vez, con hambre, con toda la pereza. Y digo, bueno, me voy a despertar, a ver qué hora es. Bueno, voy a intentar pensar qué voy a hacer de comer, ¿vale? Y abro la nevera y había un puñado de pelos negros. ¡Pelos negros! Dentro de mi nevera. Me quedé como... En esa época yo llevaba el pelo así pelirrojo, ¿vale? A lo mejor un poco más naranja. Y Kira era rubia, entonces fue como... ¿De quién son estos pelos negros? Cierro la nevera y digo, me voy de mi casa. O sea, me fui directamente, como no quiero pensar en los pelos negros, en el cuchillo bailador. Me voy de mi casa y ya volveré. Entonces me fui y me llamé a Kira, en plan, ¿cuándo vais a volver? Andrés también, ¿cuándo vais a volver? Estoy aquí sola. Y hablé con ellos y ahora vais a flipar, es una tontería. Resultó que esa mañana había habido terremotos. Entonces, cuando yo me desperté, hubo un terremoto bastante fuerte. Y claro, como ya estaba encima de la litera, pues se meneó la litera y yo pensé como que me estaban sacudiendo, ¿no? Y después, cuando estaba toda dormida, claro, fui a la cocina y hubo otro terremoto. Y por eso los cuchillos se meneaban de lado a lado. Pero claro, yo como no estoy acostumbrada a terremotos, pues flipé en colores. Lo que sí que no sé es el pelo negro. O sea, tenemos varias teorías de qué era, porque espero que no fuera el fantasma de The Ring, ¿vale? Creo que lo que ocurrió es que yo tenía una vecina coreana a la que le gustaba de vez en cuando venir a mi casa y abrir la nevera. Y esto lo sé porque un día me estaba duchando y tal, me pongo ropa interior y salgo porque en la habitación teníamos un lavabo, ¿vale? Era una habitación normal y el lavabo dentro. Entonces cuando te abrías la puerta del lavabo salías directamente de la habitación. ¿Me estáis entendiendo? Yo no sé si me explico bien, pero bueno. Pues cojo un día, ¿vale? Y salgo de la ducha, que ya ves, solo llevaba ropa interior encima. Y estaba mi vecina con la nevera abierta, mirando la nevera, que yo me quedé como, ¿pero qué estás haciendo, friki? ¿Sabes? Como... Y le dije, ¿qué haces? Y me dice, no sé, es que me gusta mirar lo que tienes en la nevera. ¿Qué dices? Eres una friki, ¿por qué te gusta mirar lo que tengo en la nevera? Me has abierto la puerta y te has puesto a mirar lo que tengo en la nevera. Que a ver, es verdad que yo no había echado el candado en mi puerta, pero es que no pensaba que iba a venir una coreana random a mirar lo que tengo dentro de la nevera. ¿Vosotros lo veis normal entrar en las casas de la gente cuando se están duchando y mirar lo que hay dentro de la nevera? Porque yo no lo veo normal. Lo mejor de esto es que la chica no le dio vergüenza ni nada de que la hubiera visto, ¿sabes? O de que yo estuviera en ropa interior. Simplemente vino y me tocó así y me dijo, oh, tu ropa interior es muy bonita. ¿Dónde te la has comprado? Y yo como... Esto es mucho más paranormal que los fantasmas, ¿no os parece? Y ya está. Es una experiencia súper extraña y rara. ¡Sí! Y más que eso, pues no me ha pasado nada más. ¿Vosotros tenéis muchas experiencias con fantasmas? Contadme esas historias, ¿vale? Y ya está, no tengo nada más que contar. Suscríbete, dale like y suscríbete. Me he dado en todo el codo con la pared, ¡qué daño! En fin, también puedes ver este vídeo de aquí. Subimos los vídeos todos los lunes, domingos en algunos países. Está diluviando en Japón. A ver si la semana que viene no llueve, puedo salir a la calle. Quiero hacer vlogs fuera de mi casa, pero es que no me deja el tiempo, nene, no me deja el tiempo. ¿Está lloviendo en vuestros países? Venga, ya está, que yo me enredo, Adiós. Te quiero mucho. Ya lo sé. Venga, vete por ahí.
Cuidado. Fuera. You're so annoying.